Imagínate por un momento que Jesús no era solo un maestro espiritual, sino un verdadero científico emocional, un experto que dominaba leyes psicológicas que la humanidad aún está desentrañando. Piénselo bien, un hombre capaz de transformar el miedo paralizante en una fe inconmovible, en segundos, no mediante magia, sino a través de un método preciso, y lo que está a punto de descubrir cambiará para siempre la manera en que usted enfrenta sus miedos más íntimos, porque Jesús experimentó los mismos miedos que usted: el miedo al rechazo, el miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo a la soledad. Pero había algo diferente en su manera de procesar estas emociones, algo que usted puede aprender y aplicar. En solo 2 minutos, le mostraré 3 momentos específicos de la vida de Jesús. Momentos en los que cualquier persona normal entraría en pánico absoluto. Y cómo él usaba una técnica precisa para transmutar ese miedo en algo completamente opuesto. El primer momento ocurrió en mitad de la noche, sobre un mar embravecido, con olas gigantescas. Jesús caminaba sobre las aguas, y cuando sus discípulos lo vieron, entraron en un pánico absoluto. Pensaron que era un fantasma, pero Jesús no estaba demostrando un poder sobrenatural, estaba demostrando un control emocional absoluto. ¿Se ha preguntado alguna vez qué pasaba por su mente en ese momento, mientras pisaba el agua como si fuera tierra firme? La respuesta le sorprenderá. Jesús no estaba confiando en una fe ciega, estaba aplicando una ley psicológica específica que los neurocientíficos han descubierto solo hace pocos años: la ley de la realidad proyectada. Su mente no diferencia entre una realidad imaginada con intensidad total y la realidad física. Cuando usted visualiza algo con detalles sensoriales completos, su cerebro crea las mismas conexiones neuronales como si fuera real. Jesús lo sabía intuitivamente. Él no estaba intentando caminar sobre el agua. En su mente, el mar era sólido. Podía sentir la firmeza bajo sus pies. Podía oír el sonido de pasos seguros. Podía ver cada paso dado con certeza absoluta. Pero esto es solo el primer nivel de la técnica. El segundo momento sucedió en el Huerto de los Olivos, horas antes de la crucifixión. Este es el momento más revelador de todos, porque aquí Jesús demostró que sentía miedo como cualquier humano normal. Lucas registra que Jesús sudó sangre, una condición médica real llamada hematidrosis, que ocurre solo bajo un estrés psicológico extremo. Jesús estaba aterrorizado. Sabía que iba a morir de una manera brutal. Sabía que sería abandonado por todos. Sabía que sufriría el dolor físico más intenso que un ser humano puede experimentar. Y 3 veces le pidió a Dios que le quitara esa situación de su vida. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no percibe. Entre el miedo paralizante y la aceptación plena, sucedió algo específico. Una transformación que duró exactamente 2 minutos. Y usted puede rastrear esa transformación a través de las palabras que él pronunció. Primero: Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz. Esta es la voz del miedo humano, la resistencia al dolor, el deseo de huida. Segundo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la transición, el momento de rendimiento consciente. Tercero: levántense, vamos, se acerca el que me entrega. Esta es la voz de la fe absoluta, de la aceptación activa, de la paz en medio de la tormenta. ¿Qué sucedió entre la segunda y la tercera frase? La técnica. Jesús no luchó contra el miedo. Lo transformó a través de un proceso mental específico que Eckhart Tolle llama rendimiento consciente. Pero no es el tipo de rendimiento que usted piensa. No es renuncia, no es pasividad. Es algo mucho más sofisticado. Es la transmutación emocional, de transformar la resistencia en aceptación plena.
Y esa aceptación plena se transforma automáticamente en poder. Permítame explicar cómo funciona esto en su cerebro. Cuando usted resiste una emoción, está gastando energía mental luchando contra ella. Es como nadar contra una corriente poderosa. Usted se cansa y no llega a ninguna parte. Pero cuando usted acepta totalmente la emoción, deja de gastar energía resistiendo. Y toda esa energía que estaba siendo desperdiciada se transforma en claridad mental. Jesús hizo exactamente esto en el huerto de los olivos. Él dejó de luchar contra el miedo a la muerte. Aceptó que iba a morir. Aceptó que sería doloroso. Aceptó que se sentiría abandonado. Y en el momento de esa aceptación plena, algo extraordinario sucedió. El miedo se transformó en paz. La resistencia se transformó en fuerza. La agonía se transformó en serenidad. Pero ¿cómo usted aplica esto en la práctica? ¿Cómo transforma sus miedos en 2 minutos usando la misma técnica que Jesús usó? Aquí es donde se pone interesante, porque el tercer momento de la vida de Jesús revela el componente final de la técnica, el ingrediente secreto que lo hace todo posible. Este momento ocurrió en la cruz. Jesús estaba experimentando un dolor físico y emocional inimaginable. Estaba siendo humillado públicamente. Estaba perdiendo sangre rápidamente. Y en medio de todo esto, Él pronunció palabras que revelan el núcleo de la técnica de transformación emocional. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se da cuenta de lo que acaba de suceder? En el momento de mayor sufrimiento personal, Jesús desvió el foco hacia afuera de sí mismo. En lugar de concentrarse en su propio dolor, se concentró en la ignorancia de las personas que lo estaban lastimando. Esto no es solo compasión, es una técnica psicológica precisa. Cuando usted está consumido por el miedo, su atención queda atrapada en un círculo vicioso. Usted se obsesiona con lo que puede salir mal, con lo que va a pasarle a usted. Pero cuando usted conscientemente desvía el foco hacia algo superior a sí mismo, rompe el círculo vicioso del miedo instantáneamente. Jesús lo sabía. Incluso en la cruz, Él no estaba enfocado en su propio sufrimiento. Estaba enfocado en algo trascendental, en el perdón, en el amor, en un propósito trascendental. Y este cambio de enfoque transformó una situación de víctima en una situación de victoria. Ahora permítame reunir los 3 componentes de la técnica de Jesús. Primer componente, realidad proyectada. Visualizar el resultado deseado con detalles sensoriales totales. Segundo componente, rendimiento consciente. Aceptar totalmente la emoción sin resistirla. Tercer componente, foco trascendental. Dirigir la atención hacia algo superior a sí mismo. Pero ¿cómo combinar estos 3 elementos en una técnica de 2 minutos? ¿Y cómo aplicarlo a sus miedos específicos? ¿Al miedo a fracasar en el trabajo? ¿Al miedo a ser rechazado? ¿Al miedo a no ser lo suficientemente bueno? Porque una cosa es entender la teoría. Otra cosa completamente diferente es tener la fórmula práctica. La fórmula exacta que Jesús usaba. ¿Y que usted puede usar a partir de ahora? ¿Sientes un miedo paralizante? Una herramienta de tan solo 2 minutos puede transformar esa energía en una fe inconmovible. Pero antes de mostrarte el proceso paso a paso, necesito contarte sobre un descubrimiento fascinante que hizo Eckhart Tolle. Un descubrimiento que conecta la técnica de Jesús con la neurociencia moderna y que te hará comprender por qué esta técnica funciona no solo espiritualmente, sino también neurológicamente. Porque lo que Jesús practicaba intuitivamente, la ciencia ahora puede explicar y medir, y cuando entiendas la base científica de esta técnica, tu fe se multiplicará por 1000. Eckhart Tolle dedicó años al estudio de los estados de conciencia que Jesús demostraba, y descubrió algo fascinante. Jesús no estaba en un estado alterado de conciencia, estaba en un estado natural de conciencia.
Lo que nosotros llamamos normal es en realidad un estado alterado de miedo crónico. Déjame explicarte. Tu cerebro tiene dos redes neuronales principales, la red del modo por defecto y la red de atención focalizada. La red del modo por defecto es responsable de tus pensamientos automáticos. Es la que te hace rumiar sobre el pasado y preocuparte por el futuro. Esta red está hiperactiva en la mayoría de las personas. Por eso vives en un constante estado de ansiedad de bajo nivel. La red de atención focalizada es responsable de tu presencia en el momento actual. Cuando esta red está activa, experimentas paz, claridad y poder personal. Jesús vivía con la red de atención focalizada constantemente activada, y la técnica de 2 minutos que él usaba sirve exactamente para eso, para desactivar la red del modo por defecto y activar la red de atención focalizada. Cuando esto sucede, el miedo simplemente desaparece, no porque estés luchando contra él, sino porque el mecanismo neurológico que produce el miedo está temporalmente desactivado. Y en lugar del miedo surge algo que Jesús llamaba fe, pero que los neurocientíficos llaman estado de flujo o presencia total. Es en este estado donde tomas las mejores decisiones de tu vida. Es en este estado donde sientes una valentía inquebrantable. Es en este estado donde accedes a tu sabiduría más profunda. Y Jesús tenía una técnica de 2 minutos para entrar en este estado cada vez que lo necesitaba. Una técnica que estás a punto de aprender. Pero primero, déjame mostrarte por qué la mayoría de las personas nunca pueden acceder a este estado de forma natural. Y por qué necesitas una técnica específica para llegar allí. El problema es que hemos sido condicionados desde la infancia a vivir en el miedo. Miedo a no ser aceptado, miedo a cometer errores, miedo a no ser lo suficientemente bueno. Y este condicionamiento ha creado patrones neurológicos automáticos. Cada vez que enfrentas una situación desafiante, tu cerebro activa automáticamente la red del modo por defecto. Comienzas a pensar en todo lo que puede salir mal. Comienzas a recordar todas las veces que has fallado en el pasado. Comienzas a imaginar escenarios catastróficos en el futuro. Este proceso ocurre tan rápido que ni siquiera te das cuenta. En segundos ya estás consumido por el miedo. Jesús rompía este patrón usando la técnica de 2 minutos. Y cuando aprendas esta técnica, tendrás el poder de romper cualquier patrón de miedo en tiempo real. No importa cuán intenso sea el miedo, no importa cuánto tiempo hayas convivido con él, no importa cuántas veces hayas intentado superarlo y hayas fallado. La técnica funciona porque trabaja directamente con el sistema nervioso, no con fuerza de voluntad, no con pensamiento positivo, sino con reprogramación neurológica real. Y ahora ha llegado el momento de enseñarte exactamente cómo hacerlo. La técnica de Jesús tiene un nombre específico. Yo la llamo la alquimia de los 2 minutos. Y funciona así. Cuando el miedo aparezca, no intentarás eliminarlo. Lo transformarás usando 3 componentes en la secuencia exacta que Jesús usaba. Primer minuto, rendimiento consciente y realidad proyectada. Segundo minuto, enfoque trascendental y anclaje neural. Pero déjame mostrarte esto en la práctica con un ejemplo real. Imagina que tienes una presentación importante mañana. Tu carrera depende de eso. Y sientes ese miedo paralizante en el pecho. El miedo al fracaso. El miedo a pasar vergüenza. El miedo a destruir todo lo que has construido. Es exactamente en este momento cuando aplicas la técnica. Primer paso. Detén todo lo que estés haciendo. Siéntate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos. Segundo paso. En lugar de intentar no sentir miedo, sumérgete totalmente en el miedo. Siente dónde se localiza en tu cuerpo, en el pecho, en el estómago, en la garganta. Tercer paso.
Dile mentalmente al miedo: te acepto completamente. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Este es el momento del rendimiento consciente, como Jesús en el huerto de los olivos. Y algo interesante sucederá. El miedo comenzará a perder intensidad, porque has dejado de luchar contra él. Cuarto paso. Ahora viene la realidad proyectada. Visualiza tu presentación ocurriendo perfectamente, pero no la visualices como una película que estás viendo. Visualízala como si estuvieras allí. Ve a la gente mirándote con atención genuina. Escucha tu voz sonando clara y confiada. Siente tus pies firmes en el suelo. Siente la energía positiva de la sala. Hazlo durante 30 segundos con la máxima intensidad sensorial posible. Tu cerebro comenzará a crear conexiones neuronales como si la presentación ya hubiera ocurrido con éxito. Ahora llegamos al segundo minuto de la técnica. Quinto paso. Desplaza tu enfoque hacia algo superior a ti mismo, como Jesús hizo en la cruz. Piensa en las personas que se beneficiarán de tu presentación. Piensa en el impacto positivo que puedes generar. Piensa en cómo tu éxito puede inspirar a otras personas. Concéntrate en esto durante 30 segundos. Sexto paso. Anclaje neural. Crea un gesto físico simple que te conecte con este estado de fe. Puede ser presionar el pulgar contra el índice. Puede ser tocar ligeramente el pecho. Puede ser respirar profundamente 3 veces. Haz este gesto mientras mantienes la sensación de fe y confianza. Séptimo paso. Abre los ojos y vuelve a tus actividades normales. Cada vez que el miedo aparezca de nuevo, haz el gesto de anclaje. Tu cerebro reactivará inmediatamente el estado de fe que has creado. Esta es la técnica completa. 2 minutos, que pueden transformar cualquier miedo en una fe inconmovible. Pero déjame contarte una historia real que mostrará el poder de esta técnica en acción. Un ejecutivo que conozco estaba a punto de perder su empleo. La empresa estaba pasando por una reestructuración brutal. Sabía que iba a ser despedido en la reunión de la mañana siguiente. Pasó toda la noche en vela, consumido por la ansiedad, pensando en cómo iba a pagar las cuentas, en cómo iba a explicárselo a su familia, en cómo iba a empezar de nuevo a los 45 años. De mañana, 1 hora antes de la reunión, aplicó la técnica de 2 minutos. Primero, aceptó totalmente el miedo al despido. Dejó de luchar contra la posibilidad, dejó de resistir. Después, visualizó la reunión ocurriendo de una forma completamente diferente. Se vio a sí mismo, presentando una propuesta innovadora, una idea que salvaría a la empresa, una idea brillante, un plan audaz. En el tercer paso, se enfocó en cómo esa propuesta podría salvar los empleos de cientos de colegas, en cómo podría evitar el sufrimiento de tantas familias, en cómo su ingenio podría marcar una diferencia real. Y creó una ancla, tocando discretamente su anillo de matrimonio, un pequeño ritual, un gesto íntimo, un símbolo de compromiso. Lo que sucedió en la reunión sorprendió a todos. En lugar de sentarse en silencio, esperando ser despedido, presentó una idea revolucionaria, una idea que había rondado en su mente durante meses, pero que nunca se había atrevido a sugerir. Un plan que había madurado en su interior. La idea no solo salvó su empleo, fue ascendido para liderar el nuevo proyecto. Una recompensa merecida, un triunfo inesperado. Esa es la diferencia entre operar desde el miedo y operar desde la fe. Una diferencia monumental. Cuando estás en el miedo, tu inteligencia se limita. Solo puedes pensar en la supervivencia básica, en la mera subsistencia, en el corto plazo. Cuando estás en fe, tu inteligencia se expande. Accedes a recursos internos que ni siquiera sabías que tenías, un potencial oculto,
una fuerza interior. Jesús sabía esto profundamente. Lo sentía en sus huesos, lo vivía en cada fibra de su ser. Y ahora tú también lo sabes. Eres consciente de ello, lo comprendes, lo sientes. Pero quizás estés pensando, ¿y si aplico la técnica y aún así las cosas salen mal? Es una pregunta legítima, una duda comprensible. Esta es una pregunta importante, y la respuesta revela algo aún más profundo sobre el método de Jesús. Un método de eficacia probada. El método no garantiza que conseguirás todo lo que quieres. La vida no es un camino de rosas, pero garantiza que enfrentarás cualquier situación desde el lugar de tu máximo poder personal. Jesús no usó el método para evitar la crucifixión. Él sabía que era inevitable, pero usó el método para enfrentar la crucifixión con dignidad total, con una fortaleza inquebrantable. Y al final, esa fue la victoria más importante de todas, su legado. Porque el verdadero poder no reside en controlar las circunstancias. Las cosas ocurren como ocurren. El verdadero poder está en elegir cómo respondes a las circunstancias, en tu actitud, en tu fortaleza interior. Y cuando respondes desde la fe en lugar del miedo, incluso los fracasos se transforman en victorias, en lecciones aprendidas, en oportunidades de crecimiento. Déjame darte otro ejemplo práctico, una experiencia real, una historia conmovedora. Una mujer aplicó el método antes de una conversación difícil con su marido sobre el divorcio. Sabía que el matrimonio había terminado, pero estaba aterrorizada con la conversación. El miedo la paralizaba. Utilizó los 2 minutos para aceptar totalmente el miedo a la soledad, el miedo al abandono, el temor a un futuro incierto. Visualizó la conversación ocurriendo con respeto mutuo y madurez, con serenidad, con empatía. En el tercer paso, se centró en el bienestar de sus hijos, en la posibilidad de que ambos fueran más felices separados, en el futuro de sus pequeños. La conversación fue la más honesta y respetuosa que tuvieron en años, a pesar del dolor, a pesar de la separación y a pesar de terminar el matrimonio. Lograron mantener una amistad genuina, un vínculo familiar. Sin el método, la conversación probablemente habría sido una guerra emocional destructiva, una batalla devastadora. Con el método, se transformó en un acto de amor maduro, en un proceso de separación digno. Ahora, para un momento, respira profundo. Piensa en el área de tu vida donde más sientes un miedo paralizante. Ese miedo que te roba la paz. Puede ser las relaciones, puede ser la carrera, puede ser la salud, puede ser el dinero, puede ser cualquier cosa. Imagina cómo sería tu vida si pudieras enfrentar esa situación desde el lugar de la fe absoluta, en lugar del miedo crónico, desde la fortaleza, desde la confianza. ¿Cómo te comportarías de manera diferente? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Qué oportunidades aprovecharías? Esta es la vida que el método de Jesús puede darte. Una vida plena, una vida significativa, no una vida sin desafíos. La vida está llena de retos, pero una vida donde enfrentas todos los desafíos, desde tu lugar de mayor poder, desde tu centro. Y aquí hay algo que pocos perciben sobre Jesús, una verdad fundamental. Él no era valiente porque no sentía miedo. Él sentía miedo, pero era valiente porque sabía cómo transformar el miedo en fe instantáneamente. Transformar el miedo en acción. La valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es la transmutación emocional que transforma el miedo en acción, en valentía. Y ahora tú tienes la fórmula de esta transmutación. La tienes en tus manos. Tu destino está en tus manos. Pero déjame contarte el secreto final. El ingrediente que multiplica el poder. Del método por 1000. La clave del éxito. La práctica consistente. La perseverancia. La disciplina.
Jesús no usó el método solo en momentos de crisis. Lo practicaba diariamente. Cada mañana pasaba horas en oración meditativa. ¿Qué era eso sino la práctica del método? Una práctica diaria, un ritual, un hábito, aceptación total del momento presente, visualización del propósito divino siendo cumplido, foco trascendente en el amor universal y anclaje neural a través de la repetición diaria, una integración profunda. Es por eso que en los momentos de mayor presión, Jesús podía acceder al estado de fe instantáneamente. Su fe era inquebrantable, su fortaleza era imbatible, el método estaba integrado en su sistema nervioso, era parte de su ser. Y tú puedes hacer lo mismo, tú puedes lograrlo, tú tienes el poder. Practica el método de 2 minutos cada mañana, incluso cuando no estés sintiendo miedo, incluso cuando estés tranquilo. Usa situaciones imaginarias. Piensa en desafíos que puedan aparecer durante el día. Aplica los 7 pasos preventivamente. Prepárate para los retos. En unas semanas, notarás algo extraordinario. Comenzarás a vivir naturalmente desde la fe. El miedo seguirá apareciendo, pero ya no te paralizará, ya no te controlará. Tendrás acceso instantáneo a tu poder personal en cualquier situación, como Jesús tenía, como Jesús lo demostró. Y aquí está la parte más bonita de todo esto. Cuando vives desde la fe en lugar del miedo, no solo transformas tu propia vida, transformas el mundo. Te conviertes en un catalizador de transformación para todas las personas a tu alrededor. Como Jesús fue, como Jesús lo demostró, las personas sentirán algo diferente en tu presencia, una paz inexplicable, una fuerza indefinible, y querrán saber cuál es tu secreto, querrán saber tu fórmula. Así es como se multiplica la fe, no a través de la predicación, sino a través de la demostración viva, a través del ejemplo. Cuando dominas el arte de transformar el miedo en fe, te conviertes en un ejemplo de cómo es posible vivir, un faro de esperanza. Y esto inspira a otras personas a descubrir el mismo poder dentro de ellas, al despertar su propio potencial. Ahora, déjame darte una práctica específica para los próximos 7 días. Un reto, una invitación. Elige un miedo recurrente en tu vida, algo que te molesta semanalmente. Puede ser el miedo a hablar en público, el miedo a ser rechazado, el miedo a no tener suficiente dinero, el miedo a no ser lo suficientemente bueno. Durante 7 días seguidos, aplica el método de 2 minutos específicamente en este miedo. Incluso, si el miedo no está presente en el momento, practica, prepárate, visualiza situaciones donde este miedo normalmente aparecería y practica transformarlo en fe usando los 7 pasos. Al final de 7 días, habrás reprogramado completamente tu respuesta neural a este miedo específico y tendrás una prueba concreta de que el método funciona, una experiencia personal. Luego puedes aplicar la misma metodología a otros miedos, uno a la vez. En algunos meses, habrás transformado completamente tu relación con el miedo. En lugar de ser una fuerza que te paraliza, el miedo se convertirá en una señal que te recuerda aplicar el método. Y cada vez que apliques el método, te sentirás más poderoso, más confiado, más conectado con tu esencia verdadera. Como Jesús se sentía, como Jesús lo experimentó. Pero quizás el descubrimiento más importante de todos sea este. Cuando dejas de tener miedo de la vida, finalmente comienzas a vivir de verdad. Dejas de sobrevivir y comienzas a prosperar. Dejas de esconderte y comienzas a brillar. Dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el creador de tu realidad, el arquitecto de tu propio destino. Y todo esto es posible
Gracias a una sencilla técnica de 2 minutos que Jesús dominaba hace 2000 años, una técnica que estaba oculta en los relatos bíblicos, esperando ser redescubierta. Una técnica que Eckhart Tolle decodificó a través de la experiencia directa de esos mismos estados de conciencia. Una técnica que ahora es tuya. Úsala con sabiduría, úsala con constancia, úsala con gratitud y observa cómo tu vida se transforma desde adentro hacia afuera. Cómo te conviertes en una persona que otros admiran, sin saber exactamente por qué. Una persona que irradia una paz y una fuerza que proviene de un lugar muy profundo. Una persona que sabe cómo transformar cualquier tormenta emocional en serenidad absoluta, en exactos 2 minutos, como lo hacía Jesús. Y recuerda esto siempre: la fe no es algo que necesitas encontrar fuera de ti. La fe es algo que aprendes a acceder dentro de ti, a través de la sagrada transmutación emocional, de aceptar plenamente lo que es y visualizar con claridad lo que puede ser, concentrándote no en ti mismo, sino en algo infinitamente superior, y anclando esa experiencia en tu sistema nervioso a través de la práctica consciente. Esta es la técnica de Jesús. Esta es tu herencia espiritual. Esta es la llave para una vida vivida en el poder, en lugar del miedo. Y ahora que lo sabes, nunca más tendrás que ser la misma persona de antes, porque llevas dentro de ti la misma capacidad de transformación emocional que Jesús demostró. La única diferencia es que ahora tienes las instrucciones específicas, el mapa detallado para llegar allí, y la comprensión científica de por qué funciona. Usa todo esto a tu favor y observa cómo 2 minutos pueden literalmente cambiar el resto de tu vida, como cambiaron la vida de Jesús, como pueden cambiar la tuya.